35, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Comenzó esta semana el juicio contra los principales líderes del Tren de Aragua en Chile. Algo que hay muchas miradas puestas en eso porque va a tener un significado, probablemente una trascendencia. Lo que allí ocurra. Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, está encabezando esto y la tenemos en línea. Le agradecemos mucho nos responda porque, por lo que les decía, es una semana bien ocupada para ella. Trinidad, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola, buenos días a ambos. Un gusto. Encantado. Gracias, Trinidad, por responder esta llamada. Eh, Probablemente a la ciudadanía le empieza a pasar que el tren de Aragua le aparece por distintos bordes, hasta los gallegos. Veía que ayer también ¿no es cierto? Había un movimiento para tomar detenido a otros del tren de Aragua que se llaman La Hermandad, pero probablemente a usted le ha tocado investigar, y estamos en pleno juicio, el tronco central de cómo operaba el tren, o cómo opera el tren de Aragua en nuestro país. ¿Cómo describe usted lo que usted está investigando? Estamos acá, ¿no es cierto?, con figuras claves como Carlos González Vaca, alias Estrella, que era el encargado, al parecer, según entiendo, de Héctor el Niño Guerrero, que es uno de los líderes de la organización en Venezuela, pero figuras que son muy claves y eran como los líderes. ¿Usted está finalmente llevando a juicio a los líderes del Tren de Aragua en Chile? Mira, es importante destacar que acá en Tarapacá nosotros estudiamos este fenómeno y lo estamos estudiando desde aproximadamente el 2021, cuando se dan las primeras alertas y vemos a través de distintas técnicas de investigación, en especial lo que son los vaciados de teléfono, para decirlo en términos simples, de que efectivamente el Tren de Aragua ya se encontraba en Chile operando aproximadamente desde el año 2019, en atención a la escucha y vaciados de teléfonos, como señalé. Entonces, en el año Perdón. 2021 se da un hecho muy importante acá en la región de Tarapacá, que es que se detiene a 3 personas con droga, y por lo tanto se les formaliza y se les detiene y se solicita la prisión preventiva por el tráfico ilícito de droga. Pero ahí vemos distintas escuchas que dan cuenta que estas mujeres de nacionalidad peruana efectivamente cometieron este delito, pero amenazadas por miembros de la organización Tren de Aragua. Y ahí aparece Estrella y el Niño Guerrero. Nos damos cuenta que efectivamente Carlos González Vaca, alias el Estrella, se encuentra en nuestro país operando. Y lo relevante es que esta operación claramente involucra una estructura, es decir, que hay determinadas personas que cumplen funciones determinadas para controlar el territorio, que también es un aspecto importante de esta organización criminal, y que además tenía un vínculo directo con el Niño Guerrero o Héctor Guerrero, como usted señala, en cuanto a informar cada una de las funciones que se realizaban, y además todo pasaba por la autorización en especial de Estrella, que se encontraba en el territorio nacional, pero siempre era visado, por así decirlo, o quien tenía conocimiento directo de cada una de las operaciones era el Niño Guerrero, quien por ahora tiene un paradero indeterminado para nosotros, está con orden de detención, pero no hemos podido solicitar la extradición, que es el paso siguiente, Fiscal, ¿cierto? solo una pregunta para Cuénteme. entender este hilo, que es muy interesante. Usted primero dice, pone el foco que esto partió el 2019, o sea que hay antecedentes de que el Tren del Agua ya se instala en el país desde 2019. Sería interesante ver si por los tiempos del estallido o antes, Claro. ya. Pero esta figura, Carlos González Vaca, alias Estrella, ¿es una figura enviada por el líder del Tren de Aragua a Chile a armar, no sé, comillas, negocio en Chile? ¿O es una persona que entró como un inmigrante y que después fue contactado? No. ¿Se puede seguir ese hilo? Sí, no, mire, no. Nosotros, según los antecedentes de investigación, él incluso era como el guardaespaldas personal de Niño Guerrero. Y cuando llega a Chile, él llega con esta misión de controlar efectivamente de manera directa y en atención a las instrucciones dadas por Niño Guerrero. Tanto es así que dentro de algunos antecedentes que tenemos en carpeta de investigación y que se van a ver más adelante en el juicio oral, es que hay unos mensajes de distintos líderes de Tren de Aragua, porque Tren de Aragua no solamente está en Chile, sino que también en otras partes de Latinoamérica, en donde a esta persona que es Estrella le dan la bienvenida y lo reconocen como el brazo derecho y quien da la luz de Niño Guerrero.
Entonces, porque dentro de la jerga utilizadas por ellos, dar la luz o tener luz alta es que estás dentro de uno de los líderes principales y si eres reconocido como tal, con mayor razón. Entonces, todo obedece a sus instrucciones y como le digo, él es parte como guardaespaldas personal de Héctor Guerrero y luego se viene acá con una misión específica que era controlar el territorio. Más aún, parte este control dentro de lo que es la frontera chileno-boliviana para después expandirse, ¿cierto? Fiscal Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, conversa hasta ahora con Primera Pauta. ¿De qué manera podría resumirnos usted lo que ha descubierto en cuanto al primero nivel de coordinación y espero que se entienda lo siguiente, al nivel de maldad que ellos tienen? ¿Cómo nos ven? ¿Como una especie de ganado para ellos? Mire, ellos nos ven y lo dicen específicamente en algunos también de los medios de prueba como un país que es lucrativo para ellos. En definitiva, lo que esperan es operar y controlar el territorio para enviar las platas hacia Venezuela y después ellos volver millonarios. Así lo dicen, tal cual. Entonces, los delitos que cometen, bueno, como el tráfico que estamos imputando ahora, por ejemplo, el tráfico de droga, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de armas, tenencia de armas y municiones, extorsiones, amenazas y distintos tipos de secuestro. Y ahí, cuando se cometen los secuestros y los homicidios finalmente, es porque ellos o porque algunas personas, no siendo miembros integrantes del Tren de Aragua, no cumplen las instrucciones o no cumplen específicamente con el pagar la multa. Por ejemplo, si hay una persona que está comenzando a realizar el tráfico de migrantes, les tiene que pagar a ellos un impuesto, vacuna lo llaman ellos, un impuesto por realizar esta actividad. Si ellos no son miembros del Tren de Aragua, les cobran bastante plata, más del 50%, por así decirlo, por poder realizar esta actividad ilícita igualmente, pero les cobran. Si ellos no pagan, empiezan las amenazas extorsivas para finalmente el secuestro, la mutilación o el homicidio. Es así como actúan. Ese es el modus operandi. Y van controlando los territorios a través de estas amenazas, de estas extorsiones y la comisión de estos ilícitos. Además, obviamente, ellos tienen el control, obviamente, de la comisión de estos ilícitos. O sea, son ellos los autores principales. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de esta estrategia de investigación es probar al tribunal que estos no son hechos aislados, que ellos actúan como organización criminal con funciones específicas y que es distinto a lo que es el tráfico, como veíamos años atrás, por ejemplo, en Chile, una persona que se dedica al tráfico ilícito de droga, que se preocupa de ir y vender dentro de la vecindad, por así decirlo, o el homicidio aislado que se dio por un tema de vecindad. ¿Fiscal? Esto es una estructura criminal destinada a cometer determinados delitos. ¿Ellos han colaborado o han mostrado arrepentimiento? No, para nada. Nada, al contrario, bueno, muchos de ellos mantuvieron su derecho a guardar silencio y los que declararon, a mi modo de ver, yo no puedo manifestar que lo pasó en el juicio porque hay una prohibición expresa, pero a mi modo de ver no colaboraron nada. Nada. Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá. Cuando aquí hubo minutos, ¿no es cierto?, donde autoridades decían que el Tren de Aragua no estaba en Chile. Yo me pregunto lo siguiente, porque el crimen organizado está repartido en toda la región y nosotros, digamos, ¿qué es lo que tiene en particular el Tren de Aragua que le permite tener este poderío desde Venezuela hacia abajo? Porque usted lo dice bien, en el caso de Perú, el Tren de Aragua también ha hecho estragos, está muy instalado. Pero ¿qué es lo que permite, a diferencia de otras organizaciones criminales, que el Tren de Aragua tenga este poderío? Yo creo que el tipo de organización y estructura que ellos manejan, la rapidez con que sus líderes pasan a ser reemplazados. Por ejemplo, aquí vemos que queda en prisión preventiva por estos delitos que estamos investigando y imputando y acusando el día de hoy a 12 miembros o integrantes. Pero inmediatamente, por ejemplo, sale Satanás porque queda privado de libertad, aparecen otros líderes u otras personas ejerciendo estas funciones con la misma fuerza que las personas privadas de libertad. Y, por ejemplo, empiezan a ser ahí otros integrantes de esta cédula y pasan a ocupar cargos más
con más poderío, por así decirlo, o con más poder de decisión. Entonces, yo siempre he dicho que acá lo importante, y es algo que nos estamos haciendo cargo, por lo menos en la Fiscalía Regional de Tarapacá, es atacar los dineros. ¿Cómo atacamos a estas estructuras criminales y organizaciones criminales para evitar que sigan con su poderío económico? Y eso es un desafío para nosotros. Sí, dos cosas. Uno, ¿cómo sacan el dinero de Chile? Y segundo, usted está diciendo que el poderío del Tren de Aragua es la capacidad de reemplazo que tiene de sus líderes. Sí. Esto quiere decir que a pesar de que hoy día están en juicio 12 de los cabecillas del Tren de Aragua, estamos lejos de sacarlos de escena. Es decir, que ya podemos decir que el Tren de Aragua sigue totalmente vivo si tienen esta capacidad de reemplazo. Mire, ese es un desafío para nosotros. De hecho, nosotros tenemos otra investigación que estamos acusando, que ya acusamos hace pocas semanas, con 38 integrantes también de otra célula del Tren de Aragua, porque esta es la célula Grupo A, que ellos se denominan así. Después tenemos otra que se llama La Compañía. Y bueno, yo estoy acá, como también me señaló en Santiago, y yo vi las noticias también, hay otra que es La Hermandad, ¿cierto? Entonces, claramente se van renovando. Y en cuanto a cómo llegamos a la parte económica, bueno, eso quedará para las próximas investigaciones. Sí se maneja mucho con criptomoneda, que es un desafío para nuestro país, el poder determinar y alcanzar esa forma de envío hasta Venezuela de los dineros. Pero estamos en eso. Ya. ¿Usted detectó en este caso también movimientos con criptomonedas para sacar dinero de Chile? En otra de las investigaciones, ya. Sí. Y estamos en esa línea, así que vamos avanzando de a poco, pero vamos avanzando. Perfecto. Usted dijo cuando caen detenidos salen de la estructura definitivamente, es decir, cuando están en la cárcel ya no son parte de la misma, o también operan desde ahí. O sea, ellos hemos visto en algunos casos que se siguen comunicando. Obviamente eso es un tema que también hay que tener presente, porque ellos nacen también de una estructura carcelaria, por lo tanto se manejan de esa forma. Así que también tenemos que estar atentos, por eso es importante, por ejemplo, las unidades de investigación o policía interna que tiene Gendarmería. Entonces con ellos también nosotros estamos trabajando, con las ORICRIM. Usted en otras ocasiones hemos conocido otros casos, algunos no podemos mencionar qué fiscales, pero ellos han tratado primero no colaborar y segundo presionar al fiscal para que esto no siga adelante. ¿Le ha ocurrido? No, yo tengo, no he sido amenazada, los fiscales con que trabajamos estas unidades tampoco, la Fiscalía Nacional está muy preocupada de la seguridad en atención a la ley de reincidencia, que por suerte salió el año pasado. Se pueden tomar más resguardos para que no tengamos, por ejemplo, la identidad de testigos, ni de peritos, ni de funcionarios. Todo está siendo llevado el día de hoy en este tribunal por plataforma Zoom. Incluso los acusados están declarando y están presentes en esta audiencia de juicio oral por esas plataformas, así que por lo menos en esa lista se están tomando todos los resguardos para asegurar la integridad también de víctimas y testigos del presente juicio oral. Fiscal Regional de Tarapacá, bueno, estamos en este juicio, ¿no es cierto?, al Tren de Aragua, que va a ser importante, así como fue el de los gallegos, porque también podría sentar precedente, ¿no es cierto?, respecto de cómo la justicia chilena lleva adelante no solo investigaciones, sino que condenas a este tipo de estructura criminal. Pero mi pregunta es, si usted tuviese que enviar un mensaje al mundo político, porque hay un gran debate sobre seguridad, ¿cuál sería? Que el ejército se mantenga en nuestra frontera. Disculpe que lo diga así, pero yo sé que hay un debate cada cierto tiempo sobre si se mantiene o no se mantiene el ejército. Yo creo que la posición del ejército y el que esté el ejército en nuestras fronteras el día de hoy es importante. ¿Por qué? Ahora, ¿Por qué? si efectivamente se determina que no tiene que ser el ejército, sí que exista una unidad policial especializada en ese sentido. Porque uno no se da cuenta desde Santiago. Yo fui fiscal adjunto de Santiago muchos años, pero estando acá uno se da cuenta que nuestra frontera es vulnerable, que es extensa, y por lo tanto tiene que haber una presencia policial, sea ejército, sea una policía especializada, sea como se llame. Ya, o sea, usted dice, en su investigación del caso del Tren de Aragua, usted dice, aquí la frontera de Chile es clave para poder dar la batalla al crimen organizado.
Así, tal cual. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, porque todo el mundo lo dice, pero estando desde allá, ese es el tema esencial. Y una consulta, las dos figuras cabecillas Bueno, que hablamos, Estrella y Satanás, sí. ¿entraron a Chile ilegalmente o entraron con papeles? No, en forma irregular, sí, en forma irregular. Así Ya. que, y lo otro que yo le iba a Sí. decir, bueno, que tan cierto es la conclusión a la que llegamos, que la frontera es de vital importancia, y ustedes también me lo recordaron, que al principio se pensaba que Tendaragua no había llegado, y es cuando efectivamente se empiezan a cometer más delitos, por ejemplo, de homicidio en Santiago, es que en el fondo hay una reflexión de que hace pensar que sí pudiera estar, ¿cierto? Entonces, claramente la frontera es lo relevante para nuestro país, Y la protección. de su misma afirmación infiero, si lo miro al revés, entonces, que sí tiene un efecto sobre el funcionamiento del Tren de Aragua o del crimen organizado en general, el reforzamiento de fronteras. Es decir, sí Sí, funciona, por sí supuesto. sirve. ¿Usted ha notado, lo Eh, nota de alguna manera? yo lo noto absolutamente todos los días acá cuando el ejército va y realiza sus funciones en nuestra frontera, avista tráfico de migrantes, contrabando, bueno, hay tantos delitos que se producen en este espacio, o en este, más que espacio, en este territorio. Y a ellos Sí. qué les molesta, qué les incomoda en su negocio, por decirlo de alguna manera? ¿Usted pudo descubrir en esta investigación dónde era el punto donde Chile sí lo ha hecho bien y ha logrado entorpecer su crecimiento en nuestro país? Sí, mire, hay un cuestionamiento que ellos siempre hacen ¿Ya? y que es que por qué nosotros, como entes persecutores, agentes del Estado, estamos interviniendo dentro de sus propios negocios y por regla general a quien ellos extorsionan o a quienes ellos efectivamente a quienes atacan son personas miembros de otras organizaciones criminales o pares de ellos, venezolanos. Ujú. Entonces, ellos no entienden esa figura porque Chile, en definitiva, tiene una conducta persecutora, aunque las víctimas sean integrantes o personas que también se dedican al tráfico de migrantes, por ejemplo, lo que yo le comentaba, que Ujú. ellos cuando efectivamente interviene otras personas en este ilícito que ellos entienden que son de ellos y que ellos tienen controlado, y de hecho hay unos audios que son bien específicos y categóricos, en donde ordenan que no se metan otras personas porque esto ya está controlado por Tendaragua y que corresponde a Estrella específicamente, a Ricardi y a otra miembro, a Catiré, que es Ujú. otra miembro del Tendaragua, y entonces no se tiene que meter nadie más. Y la forma de comunicación es poner esto, y bueno, bajo amenaza de plomo, en definitiva, así lo dicen específicamente, en los WhatsApp, en los estados de WhatsApp. Y ahí nosotros efectivamente pudimos rescatar teléfonos con esos estados de WhatsApp. Sí. Entonces, ese es el cuestionamiento que ellos primero tienen cuando llegan a Chile. El por qué el Estado, el Ministerio Público se meten, no obstante, ser una actividad de ellos. Sí. Entonces, Una bien pregunta. interesante esa reflexión que hacen. Sí, O sea, porque, sí, claro, como dicen, bueno, por qué no están persiguiendo si nosotros finalmente estamos, ¿no es cierto?, tratando con otro grupo Claro. de exacto, delincuentes. de delincuente, por así Claro, decirlo. No, exactamente. no se meten con quien no Hay, está en estas actividades. y lo último, bueno, podríamos seguir hablando toda la mañana, fiscal regional ¿Sí? de Tarapacá, Trinidad Steiner, de Es este que es muy juicio. interesante el Muy, fenómeno, el muy. estudio del fenómeno criminal. Por supuesto. Y sí, Pero mi sí. pregunta, hasta ahora, ¿han logrado permear bandas chilenas? ¿Usted cree que ahí hay un punto de alerta? Porque entiendo que hasta ahora son 12 las personas que están siendo, no sé, que están en este juicio, de los cuales 11 son venezolanos y uno colombiano. ¿Hay chilenos? Así es. ¿Se están aliando con En, bandas chilenas? en este caso no tenemos chilenos involucrados en esta célula, pero sí hay otras investigaciones. De hecho, tenemos una de hace poco y nosotros solicitamos las autorizaciones y pasaron a control de detención, que también están involucrados miembros de bandas extranjeras. No quiero hablar mucho de eso porque es una investigación en reserva, pero sí con 2 chilenos que pasaron a control de detención. Entonces, más que bandas chilenas, sí podemos empezar a ver que hay chilenos que se han tratado de involucrar en esto que les parece lucrativo, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, que cuando empieza a dejar plata, puede seducir a ciertas personas. Entonces, sí tenemos algunas bandas que ya
se han integrado algunos chilenos Bien. por lo lucrativo del negocio. Fiscal Trinidad Steiner, bueno, los Cabecilla, Estrella, Satanás, ellos arriesgan varias cadenas perpetuas, ¿no? Eso Sí, es lo que ustedes piden. sí. Muy bien. En los delitos de secuestro, efectivamente pedimos presidio perpetuo calificado, también penas altas en los delitos de trata de personas, en las tenencias de armas y municiones. Fiscal, mucho éxito en todo este proceso, que esté muy bien, muy amable. Muchísimas gracias, Que muchísimas nos gracias. vaya bien a todos, porque finalmente les va bien al país, ¿cierto? Exactamente. Por supuesto. Que tenga un buen día. Sí. Cuídese, Ya, cuídese hasta mucho. luego, un Gracias. gusto. Adiós. 7:55.